¿Cómo establecer límites y consecuencias saludables en los niños? Los límites son la base primordial de la educación. A través de ellos se establecen las normas de convivencia y dinámica familiar. Si nosotros queremos tener niños que sepan adaptarse al entorno y que puedan relacionarse de una mejor manera con los demás, es importante que desde temprana edad aprendamos a poner estos límites. Existe una enorme diferencia entre los castigos y las consecuencias. Los castigos son aquellas cosas que suelen tener un tinte de dejar en el otro una mala experiencia, ocasionar algún daño o cierto sufrimiento como consecuencia de sus acciones. Entonces, los castigos son unas consecuencias negativas de las acciones cometidas por el niño. En cambio, las consecuencias son el producto natural de las acciones. El niño debe aprender desde temprana edad que a cada acción o a cada elección de acción hay una consecuencia. Esto hará que los niños crezcan siendo responsables de sus acciones, que puedan medir o calcular la consecuencia de las elecciones que están tomando con su actuar. Las consecuencias son las que educan. Imaginemos, por ejemplo, que vivimos en colindancia con un vecino y que nuestros terrenos se hallan juntos y que lo único que divide esos terrenos es una línea marcada en el piso. Y a nuestro vecino le encanta pasar por nuestro terreno porque no le gusta pisar su pasto. Y a nosotros eso como que no nos gusta mucho y tal vez hasta nos incomode. Y en algunas ocasiones que no nos haya muy de buenas, solemos recordarle que está pasando por nuestro terreno y que no nos gusta que lo haga. Y muchas otras veces no le decimos nada. Queremos evitar el conflicto. ¿Qué es lo que pasa con estas acciones? Muy probablemente nuestro vecino seguirá cruzando por nuestro terreno sin consultarnos y aunque estemos en desacuerdo con ello, porque no se han establecido límites claros. Tal vez el mejor límite que podamos poner en ese caso sería una cerca o una barda. Así como acontece en ese ejemplo, lo mismo pasa en nuestro hogar. Si nosotros queremos establecer límites claros sobre las conductas inadecuadas que están cometiendo nuestros hijos, debemos de poner justamente, como pasaría con esa cerca, límites claros, bien definidos, que no sean tan fáciles de cruzar y que dejen marcado las conductas que sí esperamos y las que no esperamos que se repitan. Por tanto, ¿cómo podemos establecer consecuencias saludables a las conductas inadecuadas de nuestros hijos? Primero, debemos de entender que estas consecuencias deben de ir en proporción de la conducta cometida, que deben de ser consecuencias naturales de la acción. Debemos de aprender a priorizar aquellas conductas en donde se está atentando con la integridad o la seguridad de la persona, en donde se afecta la salud o bien donde se está faltando el respeto en la interacción con alguien más o con uno mismo. Una vez establecidas estas prioridades, podemos analizar la conducta. Bien sea que la conducta sea resultado de un descuido o desconocimiento, entonces la consecuencia natural a ello tendría que ser algo sencillo. En segundo punto, podríamos encontrar aquellas conductas que son realizadas con la intención de molestar a alguien. Aquí debemos de considerar esa intención para poder establecer la consecuencia adecuada, la cual debe de ser una consecuencia de peso mayor, debido a la intención de hacer algún daño adicional detrás de esta conducta. Siempre que notemos alguna intención, es importante que le hagamos saber al niño que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que el querer dañar a otros o hacer pasar un mal rato a otros también es importante considerarlo dentro de nuestras acciones. Si nosotros establecemos una consecuencia mayor, el niño aprenderá a ser responsable de sus acciones y de la intención detrás de esas acciones. La siguiente conducta es aquellas que se hacen por omisión o se ocultan o bien
se borran ciertas características que no se cometan para evitar que las consecuencias que se reciban sean mayores o bien para obtener un beneficio mayor por una conducta que no lo amerita. En estos casos, nosotros debemos de detectar si el niño cometió la conducta que está negando o que está ocultando. Y de ser así, de corroborarlo, la consecuencia tiene que llevar un grado mayor, siempre y cuando el niño niegue sus acciones. Sin embargo, si el niño tiene la valentía y recapacita y dice lo que hizo sin que los padres le hayan preguntado, entonces lo conveniente sería que la consecuencia sea una consecuencia natural. Por último, están aquellas acciones que se cometen por algún malestar emocional. Estas suelen estar dotadas de desequilibrios emocionales, es decir, de cambios repentinos de la conducta o de las emociones. Para poder establecer consecuencias eficientes y saludables, debemos de prestar atención a 4 factores. El primero de ellos es que las consecuencias estén directamente relacionadas con las conductas, es decir, causa y efecto. El segundo tiene que ver con los beneficios. Todas las conductas buscan un beneficio, consciente o inconsciente. Tenemos que asegurarnos que el beneficio que se persigue detrás de las malas conductas no se vea favorecido con las consecuencias. El tercer punto tiene que ver con la reparación de los daños. Si en el proceso de la mala conducta se generó algún daño o algún malestar, lo correcto sería que este daño sea resarcido. Es decir, que si se provocó tiradero, se limpie, que si se hizo pasar un mal momento a alguien, se le propicie un buen momento a la persona afectada, que si se rompió algo, se reponga, y así sucesivamente. El último punto tiene que ver con la inmediatez de la consecuencia. Si nosotros queremos que se asocien las consecuencias a las causas, a las conductas que lo están generando, debe de emplearse la consecuencia de manera inmediata para que el niño pueda asociarlo de forma correcta. Estos son algunos de los consejos para poder establecer límites y consecuencias saludables en los niños. Para más consejos psicológicos, sígueme en redes sociales. Soy Beth Márquez, soy psicóloga y esto es Vive en Armonía para UNE Radio. Hasta la próxima.